Bueno, hola a todos, mi nombre es Javier Rivera y estudio Ingeniería en Desarrollo de Software en la UVEG y hoy voy a hablar de un tema muy interesante que es el control de versiones, específicamente utilizando el programa Git. Primero, imaginemos que estamos trabajando en un equipo, en un proyecto de programación y necesitamos que muchas personas al mismo tiempo modifiquen el mismo código. Realmente en una situación donde solo tengamos una versión de ese código sería muy caótico. Habría personas que modifiquen el mismo archivo dos veces y se sobreescriban los cambios, entonces sería un completo caos. Ahí es donde entra Git, que es una herramienta que nos permite llevar un control ordenado de los cambios de nuestro código. Y pues en los próximos minutos les voy a estar explicando sobre todo 6 conceptos clave, que son el concepto de ramas, el concepto de merge, commit, pull y push y pull request. El primer concepto es el commit, es básicamente como una fotografía del estado de nuestro proyecto en un momento concreto. Por ejemplo, si acabando de terminar una función importante, por ejemplo el inicio de sesión de una aplicación, pues harías un commit, es decir, como una foto del estado de tu código, del archivo de tu código en ese momento, y puedes agregar un mensaje descriptivo de qué es lo más importante de esa versión. Por ejemplo, se agrega la función del login de usuario y después eventualmente, no sé, avanzas y sigues modificando ese código y llega algún error que te impide seguir avanzando y no sabes cómo solucionarlo, podrías volver a esa versión anterior del código donde la función de login o de inicio de sesión sí funcionaba correctamente. Ahora pasamos a un concepto muy interesante que son las ramas. Básicamente las ramas nos permiten trabajar en una versión distinta del proyecto sin afectar la versión principal, que normalmente es llamada main o master. Por ejemplo, en nuestra función que acabamos de hacer, con el ejemplo pasado del inicio de sesión, pues ahora de ese código hacemos una rama distinta de ese código, porque ahora queremos que el login, por ejemplo, queremos poner una funcionalidad para iniciar sesión con Google, con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook. Entonces hacemos una versión de esa versión del código, una rama, y ahí es donde empezamos a trabajar esa funcionalidad, lo que sería el merge o la fusión de ramas. Entonces, básicamente es un proceso donde combinamos los cambios de una rama con otra rama. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior de nuestro inicio de sesión, hicimos una rama para poder implementar una funcionalidad de inicio de sesión con Google o con Facebook. Entonces, una vez que terminamos esta funcionalidad en la rama, lo que hacemos ahora es combinar los cambios de la rama de donde originalmente surgió esta rama nueva. Y pues así tendríamos los cambios combinados sin necesidad de haber tocado la versión anterior del código. Todo lo hicimos desde una rama completamente distinta. Ahora vamos con la funcionalidad de push, que básicamente push es empujar en español y significa enviar los commits que hemos hecho en nuestro propio repositorio local hacia un repositorio remoto. Básicamente para que los cambios que tú hiciste en tu código local se vean reflejados también en el repositorio que está en la nube, por ejemplo en internet, en GitHub o en algún otro servicio parecido. Vale, y ahora con respecto a la función pull, que pull en español sería como jalar o traer, es precisamente eso, es traer los cambios que haya en el repositorio, en este caso ahora remoto, a nuestro repositorio local. Es básicamente lo contrario del anterior, ¿vale? Ahora pues seguimos con el último concepto, sería una pull request, y es básicamente una solicitud formal para que los cambios de una rama sean revisados por el equipo antes de integrarse a la rama principal, o sea, antes de hacer un merge, básicamente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las plataformas que existen de control de versiones para guardar nuestros repositorios remotos.
La más popular considero que es GitHub y creo que es una excelente opción para la mayoría de los proyectos, especialmente para equipos pequeños y medianos o en proyectos que sean de código abierto. Y ventajas de GitHub es que tiene una interfaz muy intuitiva, muy amigable y es ideal para las personas que son principiantes. Tiene una... Y pues, por ejemplo, GitLab destaca por ser un poquito más completa porque en una sola plataforma integra todo el ciclo de vida de desarrollo, incluyendo DevOps, integración continua y de forma nativa, lo cual es una ventaja para tus empresas más grandes. Sin embargo, la curva de aprendizaje es mucho más elevada, mucho más pronunciada. Por lo tanto, yo la verdad considero que GitHub es una mejor opción. Y como podemos ver, entender conceptos como commit, ramas, merge, pull request, no solo es un tema técnico, realmente es una habilidad que se requiere demasiado en el campo de trabajo actual. E incluso simplemente uno como desarrollador son herramientas súper útiles. Es demasiado importante tener versionado tu código en caso de que haya cualquier error o en general simplemente para saber cómo era tu código en un periodo de tiempo específico. Considero que es súper importante. Y pues muchas gracias por escucharme y por ver este video. Muchas gracias.